Buenas tardes. Como siempre, hoy día veremos un ensayo de hormigón, ¿cierto? Veremos la evaluación de resistencias de las probetas cilíndricas que nosotros confeccionamos en una clase anterior, ¿cierto? Viendo algo de la nomenclatura, ¿cierto? Resistencia especificada nos indica que la resistencia establecida en el proyecto. Además, tengo una resistencia mecánica en la tensión máxima que soporta el hormigón, ¿cierto? A compresión, a tracción y a flexión, y se expresa en megapascales. También tenemos la resistencia potencial, ¿cierto?, que es una resistencia determinada mediante muestras extraídas según la normativa chilena 1171, confeccionadas por la norma chilena 1017 y ensayadas según la norma chilena 1037 a la edad especificada, que quiere decir 7, 14, 21 o 28 días de ensayo. Instrucciones de determinación de evaluación de probetas de resistencia, según normativa chilena 1037 y ACTM C39, nos indica el procedimiento de ensayo. Primeramente, medición de las probetas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la probeta? Esta es una probeta. Esta es una probeta cilíndrica. ¿Ya? Medición de las probetas. Primeramente, nos pide medir los diámetros perpendiculares entre sí de 1 y de 2, aproximadamente a la mitad de la altura de la probeta. ¿Qué quiere decir? En la parte central. ¿Ya? Medir el diámetro. ¿Para qué? Para sacar un cálculo del área basal, porque ese dato tengo que colocarlo dentro de la máquina de ensayo. ¿Ya? A la vez de eso, debo medir la altura de la probeta en dos geratrices, ¿cierto?, opuestas. ¿Qué quiere decir? Lado izquierdo versus lado derecho. Hago la sumatoria y hago un cálculo promedio para tener una altura determinada, ¿cierto? Antes de refrentar. Refrentar es colocarle los elementos para poder reventar la probeta dentro del ensayo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que ustedes puedan ver, vamos a medir el diámetro para calcular su área basal, ¿cierto? Para poner los datos en el cálculo matemático dentro de la máquina en milímetros al cuadrado. Una condición exacta. Yo no podría reventar la probeta así, ¿cierto? Porque está seca. Se pide, para reventar la probeta, ojalá esté en una zona húmeda, ¿cierto? Saturada. Ojalá antes de reventar, se pide que esté saturada en agua. No podría reventarse esta probeta en esta condición. Si ustedes pueden ver, las probetas están totalmente saturadas. ¿Ves? Se ve el cambio de color. Entonces ahora vamos a proceder a medir el diámetro para sacar el cálculo matemático. 14,9, 149 milímetros. Un extremo. Como no tengo cómo medir el otro lado, ¿cierto? Al centro. 151. Vamos a medir la otra. 149. 150. Ahora debo medir la altura. 300 milímetros, lado A. 300 milímetros, lado B. Probeta 2. Probeta 1. 298 milímetros. Lado A. Lado B. 300 milímetros. Ya, ahora, ¿qué debo sacar yo? El área basal, ¿cierto? El área basal, ¿cómo se calcula? ¿Cierto? Es pi por el radio cuadrado. Nada más que eso, ¿ya? Entonces a mis colegas les voy a pedir, por favor, que me puedan calcular pi por el radio cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si sumo el D1 más el D2 y me da que son 150 milímetros, quiere decir que el radio sería 75 milímetros. ¿Ya? Entonces yo diría pi por 75 milímetros al cuadrado. Teniendo dos probetas, ¿cierto? Dos D1, D2, saco el promedio. De ahí genero un diámetro general y lo divido por 2 para sacar el radio. Y la fórmula sería la siguiente. El área basal, pi por el radio al cuadrado, expresado en milímetros. Y eso debo colocarlo, los datos, en la máquina que está acá. Primeramente, tiene una funda protectora porque cuando se hace el reventamiento de probeta, esto es para que no salten las esquilas hacia mi cara. Aquí está la máquina de reventamiento de probeta, ¿cierto? Para hacer ensayos de resistencia.
La base donde yo coloco los cálculos, según indicado en el fabricante, me indica que debo colocar aquí el área basal y el número de la probeta para ser reventada en la máquina, ¿cierto? Tenemos los mecanismos para trabajar, ¿cierto? Aquí, ahí ya está encendida la máquina, ¿cierto? Aquí genero la carga puntual, ¿cierto? Que debe comprimir la probeta cilíndrica y con estos elementos empiezo a trabajar. Cosa de juntar los bastones, ¿cierto? A la probeta y después ejercer la presión necesaria para reventar. La máquina sola va a indicar la fuerza que soporta el elemento y se va a romper a cierta unidad de medida. Esto expresado en megapascales. Y ahí yo voy a empezar a generar la fuerza, ¿cierto? Y la carga puntual. Y ahí empezar la máquina a funcionar automáticamente. Y ahí empezó a trabajar. Vamos a hacerlo en este sector que es lo más pequeño. ¿Por qué? Porque tengo muchas perforaciones, ¿cierto? Y ya no podría cumplir con eso. La idea es que sea la parte más lisa posible. Con la ayuda de una wincha y con una tiza, ¿cierto? Yo voy a hacer algunas marcas para poder determinar mi área de trabajo. Voy a darle 5 centímetros a cada una para poder lograr la actividad. Y ahí está. Entonces ahí está el área de ensayo. Entonces yo debo claramente anotar en cada punto el ensayo. Aquí está el martillo como lo nomás delante, ¿cierto? Y yo voy a soltar el vástago para que lo puedan. Ahí está el vástago interior. Y ahí está lo que me indica, ¿cierto? Claramente cuánto soporta al golpe. Vamos a partir con el número 1. Ahí está registrado el número que nos dio. Entonces nos dio el número 1, 3,4. Entonces el colega va a anotar el número 1, 3,4. Segundo. Nos dio 4. Tercero. Ahí lo voy a mostrar para que lo vean. 2,8. Cuarto. Nos dio 4. 5. 3,9. $3,9. $4. $3,9. $3,9. $3,5. $3,8. $3,5. Ahí está el último que vi. 3,5. Una forma que es perpendicular. Tengo también hacia abajo y hacia arriba. Cuando es hacia arriba es más 90 grados. Cuando es hacia abajo es menos 90 grados, porque está apuntando hacia abajo. Tengo forma perpendicular y también tengo forma diagonal. Y según la posición que tú colocas este elemento,
es como debes buscarlo en la tabla. Recuerda que hay perpendicular, más 90, menos 90 y en forma diagonal, en 45 grados. Entonces, cuando yo ejecuto hormigón hacia arriba, estoy hablando de más 90. Cuando trabajo con hormigón hacia el suelo, estoy hablando de menos 90. Cuando trabajo así, estoy hablando de forma 0 grados, forma perpendicular. Y cuando trabajo en forma diagonal, por ejemplo, una escala, ¿cierto? Estoy hablando de 45 grados.